Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy veremos lo que son las aplicaciones de las relaciones y las funciones en la computación. Las relaciones tienen muchas aplicaciones y en particular las que se presentan a continuación en el área de la computación. Por ejemplo, una lista enlazada es una relación. Sea A un vector de dimensión n que contiene nombres de personas, las cuales fueron colocados de acuerdo con el orden en el que llega, y P otro vector de las mismas dimensiones para guardar la dirección del siguiente nombre. Entonces, aquí tenemos el vector A. El vector se puede representar pues con este cuadrado que tenemos aquí, con esta figura que tenemos aquí. Aquí está el A. Aquí es donde vamos a ir introduciendo los nombres de las personas, ¿sí? Y aquí este otro vector, que es esta otra figura, este otro cuadrado que está aquí, que es donde se van a ir guardando la dirección del siguiente nombre. ¿Y cuál es la dirección del siguiente nombre? Estos números que tenemos aquí enlistados en A. Como se mencionó anteriormente, además se considera una variable X que guarda la posición en donde inicia la tabla de nombres. Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí dice que X es igual al asterisco. Asterisco significa fin de la lista. Entonces aquí tenemos nuestros dos vectores. A, donde vamos a ir guardando los nombres, y P, el vector P, que es donde vamos a ir guardando la dirección para continuar con la lista. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Considérese que la variable que indica el inicio de la lista de X es un asterisco y los arreglos A y P están vacíos, como se muestra en la siguiente tabla. Aquí tenemos el arreglo A, que está vacío. Aquí tenemos el arreglo P, que está vacío, ¿sí? Entonces recuerden que el asterisco nos va a indicar el inicio de la lista. Si el orden en el que llegan los nombres María, Juan, Ana, Pedro, Jaime, ¿cuál es el valor de la variable X y cómo quedarían los vectores A y P? Bueno, aquí tenemos el vector A, aquí tenemos el vector P. Entonces, al llegar el primer nombre, los arreglos quedan en la siguiente manera. Pues aquí tenemos el nombre de María y aquí tenemos el asterisco. Recuerden que el asterisco significa que es el último elemento de nuestra lista. La variable X igual a 1 indica que el primer nombre de la lista está en la posición 1 del arreglo A. El asterisco en P indica que ya no hay más nombres y ahí termina la lista. En el caso de la variable que vamos a utilizar en el arreglo P para ir indicando qué nombre de nuestra lista A va a continuación, lo vamos a ver en este siguiente ejemplo. Si el orden en el que llegan los nombres es María, que ya lo tenemos, ahora va a ser Juan. Entonces aquí tenemos nuestro vector A y nuestro vector P, en donde, bueno, pues aquí tenemos María, colocamos el asterisco y tenemos por acá que cuando llega el segundo nombre, los arreglos tienen la siguiente información. Entonces ya se agrega Juan y el número que va a representar en el vector P va a ser el 1. Como el nombre de Juan se coloca alfabéticamente antes que María, ahora la variable que indica el inicio de la lista apunta a la posición de ese nombre de X igual a 2. Aquí es importante que se vea la diferencia de que una cosa es ir colocando los nombres en el arreglo A, que estos van a tener una posición, y otra es indicar en el arreglo P la manera en cómo se van a ir ordenando los datos. En este caso, pues Juan pues está antes que María, por eso es que aquí Juan está ciertamente en el lugar número 2 de nuestra matriz o vector de A, ¿sí? Pero aquí en el puntero, que así le llamamos nosotros, P, esto quiere decir que este 1 ahora va a direccionar hacia el 1 de A, que va a ser María. Entonces, en el caso de una impresión o de una consulta, primero va a arrojar Juan y después va a arrojar María. Entonces, cuando arroje Juan, aquí va a indicar que el elemento que sigue está en el número 1 de A.
se va a venir al elemento número de A, va a imprimir María y después María va a indicar que es el fin de la lista. Aquí, como pueden ver, tenemos este siguiente ejemplo donde dice: si el orden en el que llegan los nombres María y Juan, que ya lo hicimos, ahora se va a agregar Ana, Pedro y Jaime. Entonces aquí vamos a colocar nuevamente nuestro vector A o nuestra matriz A, y aquí nuestro vector o matriz P. Entonces ya tenemos María. María va a cambiar ya aquí al número 4, Juan al número 1, y bueno, al agregar a Ana, Pedro y Jaime, los arreglos quedan como se muestra. Entonces ahí está Ana, ahí está Pedro y ahí está Jaime. Recuerden que estos nombres que se van agregando, ¿sí?, se van a ir agregando de manera alfabéticamente hablando de la A hacia la Z. Pero recuerden que una cosa es el registro que hacemos de uno por uno y otra cosa es la manera en donde el vector P nos va a ir diciendo cuál es el primero, cuál es el que le sigue y al final cuál es el último. Como en este caso, aquí ya Pedro, como es la letra P, su inicial, pues ya marca el asterisco, ¿sí? Y por acá tenemos a Ana, que viene siendo el primero, trae el número 5, ¿sí? Entonces, aquí de esta manera es como se puede representar el orden alfabético de estos 5 nombres que se han colocado. Y empezamos con Ana. Está Ana y de ahí Ana indica que va a apuntar hacia el elemento número 5 de nuestro vector A. Entonces Ana aquí apunta hacia el 5, que es Jaime. Entonces Jaime apunta hacia el 2, que es Juan. Después Juan apunta hacia el 1, que va a ser María. Después María, que tiene el 4, apunta hacia Pedro. Y Pedro finalmente tiene el asterisco, que es donde nos marca el fin de nuestra lista. Ahí tenemos cómo, empezando por Ana, pasa de el 5 al 5 y de ahí brinca hacia la posición 1 y de ahí después brinca hacia la 4 y a lo último va a apuntar hacia el asterisco. En el contexto de estructura de datos, que es un ejemplo que acabamos de ver, esta forma de arreglar la información se conoce como lista enlazada y es utilizada en el ámbito de la computación con la finalidad de acomodar la información de forma que cuando se busque algo se encuentre de manera eficiente. Por ejemplo, si se busca el nombre de Jaime, se encontraría en el segundo paso, ya que está inmediatamente después de Ana, y no es necesario recorrer toda la lista. Si se buscara un nombre que no existe en el arreglo, como por ejemplo Carlos, y se hiciera un programa que además de recorrer la información comparara alfabéticamente los nombres, en el segundo paso quedaría el mensaje de Carlos no está en la lista. Un archivo en una base de datos también es una relación y es posible llevar a cabo operaciones entre archivos aplicando las operaciones de relaciones. De hecho, la aplicación de las relaciones en las bases de datos es muy común y así lo muestran los diferentes manejadores de bases de datos que existen en el mercado. Aquí quiero agregar utilizando las sentencias SQL, las cuales tratan la información usando el álgebra relacional, esto es, las operaciones entre relaciones, unión, intersección, complementación, multiplicación booleana e inversa. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos tablas y queremos hacer una consulta, pero que contenga información de esas dos tablas, ahí podemos nosotros aplicar ya sea una unión, ya sea unir las dos tablas para generar una sola información, o buscar una información específica que coincida entre una tabla y la otra, y eso sería una intersección. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Tenemos ahí el ID, tenemos un número de control y tenemos los nombres. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de otra tabla donde se está identificando a través de los números de control y ahí tenemos la edad.
Entonces ya en esta última tabla podemos hacer nosotros con las sentencias SQL pues una combinación. En este caso aquí estaríamos haciendo una unión, porque como solamente tenemos esta sola información entre la tabla 1 y la tabla 2, en la tabla 3 se puede juntar. Pero suponiendo que la tabla 1 tuviera apellidos y tuviera más campos, y la tabla número 2, aparte de la edad, tuviera otros elementos, y nosotros nada más en la tabla 3 queremos saber el número de control, el nombre y la edad, este es un ejemplo perfecto para decir que es una intersección entre dos tablas, que es la 1 y la 2. Cada uno de los lenguajes de programación tiene funciones integradas al lenguaje, como por ejemplo el seno de x, la raíz cuadrada de x, el mod de x y y, entre otras. Además, en cada uno de los lenguajes es posible crear funciones con características especiales que las funciones estándar no tienen, pero que se consideran necesarias, ya sea porque se usan con mucha frecuencia, porque permiten dar claridad al código o porque hacen compactos los programas. Por ejemplo, si una función de x que es al cubo, en un programa Python se puede crear de la siguiente manera. Entonces ahí tenemos un pequeño código que es una función en donde se define como multiplica x y va a retornar la multiplicación de 3 veces x, ¿sí? Entonces al final dice multiplica 3, entonces eso significa que ¿qué va a multiplicar? 3 veces 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, por eso ahí dice muestra 27 en la consola. Entonces este es un ejemplo de una función de x elevado al cubo. Aquí ahora sí que siendo y utilizando el número 3. Entonces podemos utilizar este gráfico de flechas para representar a través de este código fuente de Python, que aquí la función de 3, la imagen es el 27 o lo que se imprime. O también podemos tener este otro ejemplo en donde vemos qué es lo que sucede cuando tenemos la función al cubo, la función de x al cubo. Cuando es 1 es 1, cuando es 2 es 8, cuando es 3 es 27, cuando es 4 es 64, cuando es 5 es 125, y así nosotros podemos ir haciendo la relación. Entonces esta es otra aplicación específica de lo que podemos hacer nosotros en los lenguajes de programación. Por eso es muy importante tener pues claro los conceptos de lo que son las funciones y relaciones, porque así nosotros podemos aprender a direccionar los datos y así también podemos nosotros interpretarlo así como lo estamos haciendo con estas funciones. Igualmente hasta poder armar alguna fórmula, alguna función o algún algoritmo en la cual nosotros queremos que nos represente algún dato en la pantalla. Es por eso de que antes de utilizar un lenguaje de programación debemos nosotros tener definido qué es lo que vamos a hacer, y así en el quehacer de nuestro código fuente, a través de las funciones como ejemplo, podemos nosotros hacer diversas pruebas para ver si nuestra función está trabajando correctamente. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo para el próximo tema, que es el tema número 3, que son las lógicas proposicionales. Muchas gracias y hasta luego.